Buenas tardes, estimado rector de la Universidad Nacional de Loja, estimado licenciado Augusto Avendaño, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jefferson Jape, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, primer ciclo paralelo B. A continuación daré a conocer cómo resolví el ejercicio planteado por la materia de estadística de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Para eso nos dieron en total 30 pesos de estudiantes. Para poder formar los intervalos y poder formar la tabla de frecuencias, debemos tener en cuenta el rango, la amplitud de los rangos y cuántos intervalos vamos a formar. Para calcular el rango, restamos el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso el valor máximo es 78, valor mínimo 37, teniendo un rango total de 31. Ahora calculamos el intervalo, cuántos intervalos se nos va a formar de esta cantidad de datos. Para eso utilizamos la fórmula 1 más 3,322 logaritmo de el total de datos, que en este caso es 30, dándonos como resultado 5,906996,808, dejando la cantidad de intervalos en 5. Para tener la amplitud de estos rangos debemos utilizar la fórmula rango dividido para los intervalos, que dividiendo nos sale un resultado de 6,2, que lo dejaremos en 7. Una vez obtenido esto, procedemos a formar la tabla de frecuencias que tenemos aquí. El primer intervalo es de 47 a 53, con una frecuencia absoluta de 5. El siguiente intervalo es de 54 a 60, con una frecuencia absoluta de 13. El siguiente intervalo es de 61 a 67 con una frecuencia absoluta de 6. El siguiente intervalo es de 68 a 74 con una frecuencia absoluta de 4. El siguiente intervalo es de 75 a 81 con una frecuencia absoluta de 2. Esto para ver si está correcto. Al sumar todo esto nos debe dar un resultado de 30, que es la totalidad de datos, ya que debe ser la misma cantidad que con los datos que formamos la tabla y los que nos dieron. Teniendo esto en cuenta, podríamos decir que nuestra frecuencia absoluta está correcta, ya que al sumar esto justo nos da 30 datos con los que formamos la tabla de frecuencias. La siguiente frecuencia que debemos sacar es la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que la suma de este término de 5, que en este caso es 5 porque no hay un valor que antecede a este. Pero este siguiente ya va sumando, que es la suma de este valor de 5 más este valor de 3. Y así vamos sumando cada uno, el valor anterior más el siguiente, la siguiente frecuencia absoluta, hasta que nos tiene que generar el mismo valor de total de datos. Así comprobamos que está bien sacada nuestra frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia relativa, que no es más que el porcentaje del 100% con el que equivale nuestra frecuencia absoluta, debemos dividir la frecuencia absoluta de cada intervalo para el total de datos. Como podemos ver en este primer intervalo, dividimos la frecuencia absoluta del intervalo de 47 a 53, que es 5, para la cantidad de datos, que es 30. Así vamos haciendo cada uno. Para, tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, que al final, que como la frecuencia absoluta acumulada nos debe dar 100, en este caso nos da 1 porque estamos cogiendo decimales. Teniendo todo esto en cuenta, debemos también tomar en cuenta que debemos sacar la marca de clase. Esta marca de clase es la que nos permitirá realizar todos los gráficos que queramos sacar y creamos que sean pertinentes para este trabajo. La marca de clase se saca de la siguiente manera. Se suma el principio y el final de cada intervalo dividido para 2. En este caso, como podemos ver, dividimos 47 más 53, dividimos para 2, nos genera una marca de clase 50. Y así tenemos que ir haciendo con cada uno. Estos nos servirán para poder nosotros hacer nuestros gráficos. El primer gráfico que vamos a hacer es el histograma de pesos, el histograma. En este caso lo nombré como histograma de pesos debido a los datos que nos dieron que eran pesos de estudiantes. Para eso cogimos nuestra frecuencia absoluta que se encuentra en el eje X, que se encuentra en el eje y nuestra marca de clase que se encuentra en el eje X, dándonos como resultados que poniendo en el caso de la marca de clase 50,
tiene una frecuencia absoluta de 5, y así con cada uno. El siguiente gráfico es el polígono. Para esto, asimismo, cogimos en el marco de X, va a ir los valores, todos los referentes a la marca de clase, y en el eje Y irá todos los valores relacionados a la frecuencia absoluta. En la ojiva de pesos podemos divisar lo mismo. Aquí la ojiva de pesos con el polígono solo es una diferencia, que la ojiva va en forma de curva, en cambio el polígono va en forma recta. Es la misma, se coge los valores de X, los valores de X son la marca de clase y los valores de Y es la frecuencia absoluta. Finalmente tenemos el diagrama circular. Para esto ya no se coge lo que son la frecuencia absoluta, ni acumulada, ni nada referente a la frecuencia solo absoluta. Lo que aquí se coge, en cambio, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que son los porcentajes del 100% a cuánto equivale cada intervalo, ya que al sumar todo esto, como podemos ver en el gráfico, nos tiene que dar una respuesta de 100, como hicimos en la tabla de frecuencias. Como podemos divisar, y para concluir, en todos estos gráficos podemos ver que la marca o el intervalo de pesos más altos, con frecuencia más alta en la mayoría de estudiantes, es la que equivale a 57, ya que como podemos ver es la que más tiene más alta entre todos los gráficos, en el histograma, en el polígono, en la ojiva y en el diagrama. En el diagrama es aún más porque podemos ver que este equivale al 43% del 100%. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la estadística nos sirve para poder sacar conclusiones exactas de un determinado tanto de datos, porque nos permite, sin necesidad de mucho calcular o de mucho análisis, solo en los gráficos podemos ver la relación que tiene con el resto de datos. De mi parte, agradezco por su atención y que tengan una buena tarde.